Para finalizar esta primera ronda, a ceder el uso del micrófono a la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, muy buenos días, bienvenidos subsecretaria Vanessa Rubio, subsecretario de Ingresos Miguel Mesmacher, el jefe del SAT, el doctor Osvaldo Santín y desde luego bienvenido el procurador fiscal Max Diner. Señoras y señores legisladores, las diputadas y los diputados que formamos parte de este partido, del PRI, estamos convencidos que nuestra responsabilidad es colaborar de forma constructiva con las tareas del Gobierno de la República a fin de preservar la estabilidad macroeconómica de nuestro país en beneficio de las familias mexicanas. México se encuentra en un periodo de transformación estructural que ha sido posible gracias al esfuerzo deliberativo y a las acciones emprendidas por todas las distintas fuerzas políticas que convergen en este recinto legislativo. En su conjunto, esta combinación de voluntades y hechos han permitido la implementación de una innovadora y profunda agenda de reformas estructurales impulsadas por la visión y voluntad de mover a México del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Coincidimos en la importancia de la labor que el Poder Ejecutivo encabeza para preservar la estabilidad y buscar un mayor crecimiento sostenido, lo cual ha sido posible a través de la implementación de nuestra agenda de las reformas estructurales que por ahora nos ha permitido impulsar la economía de México y diferenciarnos de los demás países en nuestra región y de aquellos que son similares a México en el contexto internacional. Y aquí en relación con las opiniones y consideraciones hechas por mi compañero Carlos, del diputado del PAN, que me precedió en el uso de la palabra, consideraciones que son una combinación de desmemoria y de desinformación malintencionada, porque pareciera que no he escuchado no solo lo que ha dicho el secretario Mid, lo que vinieron a explicar aquí los funcionarios de Hacienda, sino también lo que han dicho organismos internacionales en el que reflejan la complejidad del contexto global que tenemos hoy. En el PRI somos conscientes que el contexto global es volátil y adverso, tal como ya lo dijo la subsecretaria Vanessa Rubio, por lo cual es crucial que podamos seguir diferenciándonos de otras economías por razón de nuestra estabilidad macroeconómica y hacer de nuestro compromiso esencial como funcionarios del servicio público, los ciudadanos. Reconocemos el esfuerzo transformador de México, cuyo crecimiento positivo se presenta en un contexto de bajo crecimiento económico a nivel mundial. Por una parte, las economías avanzadas muestran señales de una recuperación moderada, pero también observamos que las economías emergentes, que son las similares a la nuestra, continúan mostrando dificultades para crecer. Sin duda el esfuerzo no es suficiente, pero a nivel comparado la perspectiva regional nos es favorable. Durante la primera mitad de 2016, las principales economías de la región mostraron crecimientos menores al de nuestro país e incluso algunas de ellas atraviesan por fuertes y continuos periodos de recesión. Sabemos también, señora subsecretaria, que otro factor que hace más complicada la tarea de preservar la estabilidad macroeconómica es la volatilidad observada en los mercados financieros, pues las variables que nos permiten amortiguar los efectos externos se han deteriorado en fechas recientes y requerimos utilizar otros instrumentos para contener el efecto negativo derivado de choques externos y ajenos a nuestra economía. Si bien es cierto que el ritmo de crecimiento en fechas recientes no ha sido el esperado, los principales organismos como el Fondo Monetario Internacional esperan que la economía global se recupere durante 2017, razón por la cual el país requiere estar en una posición que le permita explotar al máximo este momento de expansión que se espera en el futuro a base de una estabilidad macroeconómica. Para el PRI, preservar la estabilidad macroeconómica significa que las familias mexicanas puedan contar con más y mejores oportunidades de bienestar, preservar y consolidar sus derechos fundamentales, garantizar el acceso a los servicios de salud, educación y vivienda, así como atender las necesidades económicas y sociales de la población más vulnerable. Nuestra ideología nos señala que lo más importante para conseguir este objetivo se centra en contar con una economía competitiva y en crecimiento, que promueva el desarrollo integral del país.
Comprometer nuestra estabilidad macroeconómica implicaría una profunda miopía sobre las lecciones que nos ha dejado nuestra historia reciente, a la vez que reflejaría una profunda ceguera sobre lo ocurrido en otros países que no tomaron a tiempo medidas a tiempo, pero lo más importante, implicaría una severa falta de responsabilidad con el pueblo mexicano. Reitero que el entorno adverso que caracteriza nuestros tiempos demanda acciones responsables de todas las autoridades a nivel del Poder Ejecutivo y del Legislativo, pues solo así estaremos en posición de superar con entereza esta etapa y enfrentar con mayor vigor el momento que la economía se recupere a nivel global. Aplaudimos el paquete económico presentado por el Ejecutivo en 2017, pues busca preservar la estabilidad macroeconómica que hemos construido los mexicanos a través de muchos años. Además, se presenta en un ánimo de apertura al diálogo que permita la construcción de acuerdos, que permita a su vez que las distintas fuerzas políticas expresen sus ideas y visiones, como aquí lo estamos haciendo, pero sobre todo que asegure resultados en beneficio de las economías de las familias. Añadiría también que este paquete económico es oportuno. Este paquete llega en un momento correcto. Tenemos el control sobre las acciones que podemos llevar a cabo para preservar la estabilidad. Nuestros niveles de inflación y desempleo son estables e históricamente bajos, lo cual se acompaña de un nivel de deuda manejable y acciones responsables para contener el gasto del gobierno. El país tiene estabilidad y las finanzas públicas están en una trayectoria correcta. Esta prudencia incluso ha sido reconocida por organismos internacionales. Muestra de ello es el aumento de la línea de crédito flexible que recibimos hace poco por parte del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que este reconocimiento solamente se extiende a aquellos países con sólidos fundamentos macroeconómicos y políticas que preservan la estabilidad. Esta misma prudencia también ha sido reconocida por las principales agencias calificadoras en su más reciente revisión, aunque haya quienes se obstinen en asegurar que estas opiniones que emitieron sobre la perspectiva económica de México exhiben un escenario pesimista y alarmante. Concluya, Subsecretaria, diputada, por favor. Sí, acabo. En aras de disipar de una vez por todas cualquier duda sobre las acciones recientes de las calificadoras, le pregunto, ¿qué exactamente han opinado las calificadoras sobre la situación económica en México y cómo ha evolucionado la calificación soberana del país durante los últimos años? Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias a los diputados y diputadas que participaron en esta primera ronda. Enseguida cederemos el uso de la voz a los funcionarios que nos acompañan y les informo que esta presidencia ha decidido otorgar el tiempo necesario a los funcionarios para dar respuesta a todos los cuestionamientos de los diputados y las diputadas. En primer término, tiene el uso de la palabra la subsecretaria maestra Vanessa Rubio. Adelante. Muchas gracias por todas las preguntas. Ya estaba yo aquí muy preocupada de cómo iba yo a tener tiempo de resolverlas en los 3 minutos que me tocaba para compartir con mis compañeros, pero bueno, agradecemos que nos hayan dado un poco más de espacio. Iré una por una. El diputado Hugo Eric Flores hablaba del tema del financiamiento externo, de los temas de la volatilidad, de la devaluación de la moneda, de las afectaciones al tipo de cambio. Realmente los comentarios fueron más bien en materia de volatilidad y la parte de deuda. Quisiera yo hablar un poquito de ambas. En efecto, llevamos experimentando prácticamente 2 años de volatilidad en el tipo de cambio. Al principio esta volatilidad se concentró en un fortalecimiento del dólar vis a vis aquellas monedas de los países emergentes. En ese contexto, México, dentro de las economías emergentes, fuimos de los menos afectados. Tuvimos afectaciones en este periodo de alrededor del 40%, mientras otras economías otras monedas del mundo tuvieron entre el 50 y el 110%. Ahora, esto no quiere decir que sea el mejor de los escenarios, pero simplemente estoy planteando que podamos ver el contexto mundial en el cual el fortalecimiento del dólar implicó estas valoraciones respecto de las monedas del mundo. Es cierto también que el último mes en particular ha habido una depreciación específica del peso frente al dólar, porque cuando hablamos de los factores que determinan el tipo de cambio,
Estamos hablando de todos los factores externos a los que me refería al principio, como la baja del precio del petróleo, como la expectativa menor de crecimiento mundial, como crecimientos lentos y algunos decrecimientos, sobre todo en América Latina, como las expectativas del resultado de las elecciones en Estados Unidos, discursos proteccionistas, y en este último mes la vinculación que tenemos entre México y Estados Unidos, sobre todo en la parte de mercados financieros, en la parte de comercio, evidentemente nos ha hecho más sensibles a las discusiones que se están teniendo y días álgidos que se están teniendo en las discusiones de las elecciones de Estados Unidos. Nos mantendremos vigilantes. Reitero, estamos hablando de episodios de volatilidad que hay que verlos en horizontes más largos. Las decisiones de política y de fijar ciertos criterios para el paquete 2017 no se basan en la cotización del precio del dólar de hoy o de ayer o de antier, se basan en un escenario de más largo plazo hacia atrás y de proyecciones hacia adelante. En ese sentido es que hemos establecido los criterios para 2017. En la parte de nuestra deuda, desde luego hemos tenido un manejo prudente de la misma. Nos comparamos favorablemente con niveles de endeudamiento de otras economías similares, incluso desde luego economías desarrolladas. La capacidad del pago de financiamiento también se ha fortalecido como proporción de del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público frente a los ingresos tributarios. En 2012 fue de 4.5 esta razón, 2013 4.2, 2014 4%, 2015 3.7%. El costo financiero, por ende, es más parecido a los países desarrollados. México es del 3% como porcentaje de su PIB, el promedio de América Latina es de 4%, el de Brasil es de 7%, es decir, tenemos márgenes importantes de una mejor posición en lo que a costo de financiero de la deuda se refiere. Tenemos también condiciones históricamente favorables, confianza de los inversionistas, solidez de las finanzas públicas, historial además crediticio de alta responsabilidad. Y preguntaban en particular sobre las operaciones de refinanciamiento y las últimas emisiones. En efecto, han tenido éxito, han sido altamente demandadas y esto lo que genera es la certidumbre de las buenas expectativas que se tienen de la economía mexicana, de la certidumbre de pago, de los fundamentales económicos sólidos y de la estabilidad financiera. Por ejemplo, estas emisiones que hicimos en dólares ahora en agosto de 2016 implicaron una medida preventiva ante la volatilidad global, no implicó endeudamiento adicional, hicimos un pago anticipado, en efecto, como se señalaba, del 70% de las obligaciones del mercado del gobierno federal en moneda extranjera para el siguiente año. Lo que quiere decir es que estamos mejorando el perfil de nuestra deuda, no solo en el cierre que vamos a tener en 2016, sino también estamos adelantando un mejor perfil y mejor esquema y escenario para nuestra deuda para 2017. Tuvimos más de 9,000 millones de dólares de demanda con la participación de más de 250 inversionistas internacionales. Y les puedo decir, estuve la semana pasada en Nueva York haciendo una gira, atendiendo analistas, atendiendo inversionistas, y realmente las expectativas de inversión en nuestro país, de participar en las distintas emisiones de deuda, la que acaba de suceder recientemente con el aeropuerto que preguntaba el diputado Llerenas, han implicado, por ejemplo, la de antier del aeropuerto, pues la demanda estuvo 7-1. Entonces, eso lo que nos da es la certeza de que los inversionistas creen en México, quieren seguir invirtiendo en México y que el perfil de nuestra deuda es sustentable y lo estamos mejorando con esta administración que estamos haciendo de la misma. El diputado Valles hablaba nuevamente del tipo de cambio, de la depreciación de los días recientes. Tenemos el tema, como bien se señalaba, que el tipo de cambio trae algunos retos que desde luego implican, por ejemplo, que vaya a incrementar el costo de financiamiento de la deuda, mismo que ya está considerado dentro del paquete en 2017, pero también traemos ingresos adicionales pues, por petróleo, por remesas, por turismo, competitividad en las exportaciones mexicanas. Entonces, es cierto, este tipo de contextos se tienen que analizar en su complejidad completa y en las implicaciones que tienen tanto positivas como los retos a la misma.
El plan de negocios de Pemex, nosotros no tenemos una fecha, Pemex tiene la autonomía de presentarlo en el momento que consideren, pero lo que sabemos es que estamos hablando de semanas, en las próximas semanas debe de presentarse ese plan de negocios y habremos de ver los planteamientos que hace Pemex en materia de activos, en materia de inversión privada, en materia de asociaciones público-privadas. También me preguntaban de la banca de desarrollo y su papel en este contexto. Bueno, la banca de desarrollo tiene un papel activo en el financiamiento a sectores estratégicos. El saldo del crédito directo impulsado por la banca de desarrollo ha crecido 54.6% entre diciembre de 2012 y agosto de 2016. Creemos que hay un potencial importante para poder ser un financiamiento complementario, sobre todo para el paquete 2017, y estaremos trabajando en ello con todos los integrantes de la banca de desarrollo. Y desde luego hay que crecer con innovación, hay que crecer también preservando la solvencia. Entonces esos dos factores nos estarán guiando hacia adelante para que la banca de desarrollo continúe siendo un puntal de el financiamiento para realizar actividades productivas, generar empleo, generar infraestructura en nuestro país. La diputada Orantes hablaba sin duda del complejo entorno internacional en que nos movemos. Y es justamente este paquete económico una respuesta a este entorno de volatilidad y de incertidumbre global. ¿Qué estamos haciendo como mexicanos al tomar este tipo de decisiones? Mandar mensajes de certidumbre, mandar mensajes de responsabilidad y con eso diferenciarnos de otros países en el mundo, que lo que implica es que el paquete, sobre todo, como lo señalaba también la diputada Benítez, es mandar una señal de responsabilidad, una señal en donde el gobierno está dando el primer paso para hacer este ajuste y en donde lo que estamos esperando es poder regresar a este espacio de consolidación fiscal que nos va a permitir preservar, ¿qué es aquí el bien más importante a preservar? La estabilidad macroeconómica. Las finanzas públicas sanas, porque sin estabilidad macroeconómica y sin finanzas públicas sanas no tenemos lo demás. Es el prerequisito para poder crecer, es el prerequisito para que el crédito continúe en crecimiento, es el prerequisito para mantener en niveles estables y de acuerdo a las metas de Banco de México la inflación. Entonces, ese es el bien realmente a preservar y lo que estamos presentando en el paquete va dirigido a ese sentido. Bueno, ¿qué tenemos como fortalezas de la economía mexicana? Pues un crecimiento que estamos esperando este año alrededor del 2.5%, una inflación históricamente baja y estable alineada con las expectativas de Banco de México, un buen acceso en condiciones preferenciales a mercados internacionales, crédito en buenas condiciones, estabilidad financiera, reitero, 2.2 millones de empleos formales creados, lo que implica familias que están teniendo todas las garantías de beneficios sociales, lo que está implicando esta reactivación del mercado interno ahora como puntal del crecimiento económico. El crédito al sector privado ha tenido un crecimiento de 14.2 real a julio de este año, que es el mayor desde 2008. Un dato interesante, la venta de autos, récord histórico, 20% de crecimiento anual. Todo esto nos da elementos de que la economía tiene está creciendo, tiene potencial, pero desde luego, y aquí sí quiero dejar algo muy claro, nos decían, pues ustedes han estado revisando las expectativas de crecimiento, sí, las ha estado revisando México, como la ha estado revisando el mundo, como la ha estado revisando el Fondo Monetario Internacional, como la ha estado revisando, pues que simplemente vivimos en una economía globalizada que no depende de nuestro crecimiento nada más de los factores internos. Y por suerte, y ya lo comentará mi colega el subsecretario Mesmacher, hemos tenido grandes beneficios y estupendos beneficios de la reforma fiscal, porque nos ha permitido compensar mucho de los ingresos que no hemos podido tener en esta ocasión por los precios bajos del petróleo. Así es que los fundamentos están ahí, sin duda buenas noticias, pero justamente para preservar estas noticias y para mejorar el perfil de desarrollo de nuestro país es que estamos presentando este paquete. La diputada Sarur
hablaba en particular de la línea de crédito flexible. La línea de crédito flexible sin duda es un reconocimiento a nuestra solidez, un reconocimiento a nuestro historial crediticio. La tienen solamente los países que han logrado tener este tipo de relación con el Fondo Monetario Internacional. La tiene, por ejemplo, México, Polonia, Colombia. México cuenta con 87,000 millones de dólares adicionales como parte de esta línea de crédito flexible. Se aprobó desde 2009. Y desde 2009 lleva 3 renovaciones y 2 ampliaciones. Una primera ampliación que se dio en 2011, que pasó de 47,000 millones a 66,000 millones, y esta última ampliación en donde pasamos de 62,000 millones a 87,000 millones. ¿Qué implica esto? Mayor certidumbre, estabilidad, menor riesgo país, ayudar a menores costos de financiamiento, no constituye deuda. Y esto complementa las reservas internacionales. Hoy estamos hablando que tenemos reservas internacionales por alrededor de 176,000 millones de dólares. Sumados estos 87,000, estamos hablando que tenemos un blindaje de 263,000 millones de dólares como parte de esta línea de crédito flexible del Fondo Monetario. El diputado de la Fuente hablaba de que la economía no estaba caminando. Bueno, yo creo que hay datos que comprueban lo contrario. La economía está caminando a un ritmo en los últimos años promedio de 2.1, este año 2.5, la expectativa de crecimiento el año que entra entre 2 y 3%. Ahora, estamos limitados en nuestro crecimiento por las condiciones internacionales que estamos experimentando, y está limitado México como están limitados todos los países del mundo, y por eso es que se han corregido las expectativas. Pero sí les quiero hacer ver que en América Latina la expectativa de crecimiento de este año es de menos 5 puntos. La expectativa de crecimiento de la otra principal economía de América Latina es debajo de 3 puntos porcentuales. Entonces también hay que ver el contexto en el cual nos estamos moviendo, pues para que determinemos si el crecimiento que estamos teniendo debe de tener otro tipo de consideraciones. Bueno, hablábamos también de los márgenes de endeudamiento. Realmente reitero lo que señalaba yo, que hablaban de que la economía está muy alejada de los ciudadanos. Aquí sí quiero hacer un énfasis importante. El paquete económico que presentamos para 2017 justamente tiene ese objetivo. Tiene el objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica, de mantener nuestros fundamentales como prerequisito para poder crecer, como prerequisito para que las empresas florezcan, como prerequisito para que las familias encuentren espacios de prosperidad, pero al mismo tiempo estamos haciendo un recorte que implica un sacrificio para el gobierno, justamente para que ese sacrificio no se traslade a las empresas y a las familias. Ahorita ahondaré en algunos puntos que respecto de esto comentaba el diputado Llerenas. Hablaban de las malas calificaciones crediticias, y lo pongo entre comillas porque sí quiero hacer una aclaración al respecto, y aquí voy a tocar este punto que también lo preguntaba la diputada Benítez. A ver, durante esta administración 3 calificadoras nos han aumentado la calificación. Moody's la pasó de BBB más a A3. Standard & Poor's la pasó de BBB a BBB más. Fitch la pasó de BBB a BBB más. Aquí sí lo que quisiera decirles también es que estas calificaciones están entre 2 y 3 niveles por arriba del grado de inversión. Además, durante 2016, las 3 calificadoras nos han ratificado la calificación. Y aquí sí un dato importante. Una cosa es la calificación y otra cosa es la perspectiva. La calificación ha sido ratificada, y una de las calificadoras, que es Standard & Poor's, lo que planteó fue una perspectiva negativa, que lo que implica es la posibilidad de que puedan revisar esa calificación en los próximos 24 meses. ¿En función a qué? En función a que no seamos capaces de cumplir con lo que hemos planteado de consolidación fiscal, de reducir el déficit, que es justamente lo que estamos planteando en el paquete. Entonces, esas expectativas las tiene Standard & Poor's, pero esas expectativas las tiene todo el mercado. Esas expectativas las tienen los inversionistas de México y del mundo. ¿Y cuáles son esas expectativas? Esas expectativas de consolidación fiscal, esas expectativas de que ya llegó el momento en regresar a la normalidad, y que ya llegó el momento de acortar el margen que utilizamos como utilizaron muchos países del mundo. Entonces, sí hay que diferenciar entre calificación, entre perspectiva, y sí quería ser muy clara en estos datos de las expectativas de las calificadoras.
Creo que ya pasaría yo a lo que ha planteado el diputado, ya me hice bolas aquí con mis papelitos, pero es el diputado Llerenas. ¿Dónde está mi papelito? Bueno, se platicaba del tema del comparativo de inversión, en donde se hablaba de una inversión que se había disminuido. Tengo datos diferentes. La inversión pasó de un promedio de 629.288 millones de pesos durante los 4 años de la administración anterior a uno de 834.973 millones de pesos en el mismo periodo de la actual administración, lo que significa un incremento de 32.7 real. En ese sentido, quisiera que se tomara nota de esto y si hay algo que tengamos que platicar ya más a detalle, con mucho gusto de hacerlo. También se hablaba del tema este tema de no crecer. Bueno, pues ya hice algunos comentarios al respecto. Sí hemos crecido, pero desde luego el crecimiento de México está limitado como está limitado el crecimiento del mundo, dado el menor crecimiento a escala global, el de nuestro principal socio comercial de que es Estados Unidos, y sobre todo del sector industrial de Estados Unidos, al cual estamos sumamente vinculados en lo que a exportaciones se refiere. Hablé ya del tema del nuevo aeropuerto, de la emisión que se acaba de hacer. Y esto es muy importante, diputado. Hablaba usted de la posibilidad de que el recorte impacta la economía. Creo que hay que tener esto muy claro. Si no hiciéramos un paquete con este grado de responsabilidad, con el recorte que estamos planteando, tendría un impacto a la economía. ¿Por qué? Porque estaríamos poniendo en riesgo los fundamentos de la economía, la estabilidad macroeconómica, y reitero, esos son prerequisitos para crecer. Entonces, eso yo creo que es algo que se está preservando para poder dar este espacio de crecimiento que prevemos. Pero por el otro lado también estamos buscando alternativas distintas de financiamiento. Está la inversión privada doméstica, está la inversión privada internacional, está también la posibilidad de buscar asociaciones público-privadas, innovaciones financieras como las Fibra E, como las escuelas al 100, lo que yo comentaba de una mayor participación de la banca de desarrollo, la utilización de fideicomisos que han estado ahí siendo alimentados los últimos años y que ahorita los podemos utilizar para detonar crecimiento, mucha coordinación, sobre todo. Hablaba usted del tema del presupuesto en la parte social. Vengo yo justamente de haber sido un año subsecretaria en la Sedesol, y lo que le puedo decir que ahora encontramos son muchos espacios de sinergias, muchos espacios de coordinación. El padrón único de beneficiarios de la Sedesol se ha venido incrementando, se ha venido fortaleciendo. Ahora no solo tiene los padrones de toda la Sedesol, de los 19 programas sociales de la Sedesol, sino de los otros 90 programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y ahora, por primera vez, de 22 de los 32 estados que no teníamos. Hay muchas sinergias que se pueden hacer con esos elementos, hay mucha coordinación que se puede hacer. Cuando estamos hablando de la creación de 2.2 millones de empleos, pues implica que esas personas, que muchas de las cuales recurrían al Seguro Popular, pues ahora van a tener la posibilidad de acudir al IMSS, ¿no? Y también, por ejemplo, se hablaba de fondos como el Seguro de Vida de Jefas de Familia, que el presupuesto venía en ceros. A ver, aquí un tema del Seguro de Vida de Jefas de Familia muy importante, que es un gasto, una inversión, un gasto social importante, es que el fideicomiso de ese seguro tiene 3.200 millones de pesos acumulados. Entonces, vamos a poder pagar hasta por 4 años adicionales cualquier recurso, incluso incrementos en los seguros de vida de jefas de familia. Entonces, hay mucho que hacer con más sinergias, utilizando los recursos que tenemos a mano, pero también innovación en el financiamiento para complementarlo. Y reitero, más coordinación va a implicar poder hacer más con menos. Bueno, también se hablaban de algunos temas de ingresos, ahí se los voy a dejar a mi compañero y amigo Miguel Mesmacher para que los pudiera responder. Y me parece, salvo que esté yo... el diputado Carlos Hernández, realmente los dos temas que trató, tanto el precio de las gasolinas como el de ingresos, son del subsecretario Mesmacher, entonces preferiría que fuera él quien los resolviera, y me reitero a sus órdenes por si algo omití o porque si quieren que ahonden algo posteriormente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.